el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. 4. La disociación estructural terciaria de la personalidad. Louis Vivet tiene 6 existencias diferentes. Cada una de ellas se caracteriza primeramente por modificaciones de la memoria que afectan ora a un periodo, ora a otro. En segundo lugar, por modificaciones del carácter. En un estado se muestra amable y diligente, en otro perezoso e irascible. En tercer lugar, por modificaciones de la sensibilidad y la emoción. En un estado se muestra insensible y con la mitad izquierda paralizada, en otro la parálisis afecta a la mitad derecha, en un tercero es parapléjico, etc. Pierre Janet. La disociación estructural terciaria incluye ya no solo más de una parte emocional de la personalidad, sino también más de una parte aparentemente normal. Proponemos que esta disociación es característica del trastorno disociativo de la identidad, un trastorno relacionado principalmente con una traumatización grave y prolongada durante la niñez. En estos casos, los sistemas de acción de la vida cotidiana, tales como la exploración, la vinculación, los cuidados y la sexualidad, que le corresponden a una única PAN en la disociación estructural primaria y secundaria, se reparten ahora entre varias PANs. Y al igual que en ciertos casos de disociación estructural secundaria, algunas PES pueden ser más complejas y autónomas, aparecer en la vida cotidiana y adoptar aspectos de otros sistemas de acción además de las defensas. Así, aunque pueden asumir algunas características de la PAN, dichas PES continúan estando ampliamente mediatizadas por las defensas mamíferas. Las partes disociativas en el trastorno disociativo de la identidad. La categoría diagnóstica de TDI que aparece en el DSM-4 es un tanto limitada en su descripción de las identidades o los estados de personalidad. Afirma que cada estado de personalidad puede ser vivido como si tuviera una historia personal, una imagen de sí mismo y una identidad distintas, incluido un nombre independiente. Ahora bien, en nuestra práctica clínica con pacientes con un TDI solemos encontrarnos con partes de la personalidad, en particular algunas PES, que no tienen ningún nombre ni ninguna otra característica especialmente definitoria. Entre los criterios diagnósticos del TDI figura el requisito de amnesia y de alternancia entre un mínimo de 2 identidades, pero no se especifica el rango ni las características de las identidades disociativas. Además, el Smith distingue diferentes tipos de partes disociativas de la personalidad tales como, por ejemplo, los tipos pasivo, dependiente, culpable, deprimido, hostil y controlador, pero no explica en qué difieren las identidades disociativas de los pacientes con un TDI de las de los pacientes con un TDNE. A nivel clínico, los terapeutas han tendido a utilizar el diagnóstico de TDNE cuando la emancipación y elaboración de las partes disociativas de la personalidad son limitadas, si bien el DSM-4 no ofrece ninguna orientación. Proponemos que la disociación secundaria y la disociación terciaria difieren en varios aspectos. En la disociación secundaria las delimitaciones amnésicas entre las distintas partes de la personalidad son menos profundas. La PAN es con mucho la parte más amplia de la personalidad, el accionista principal. Las PES tienden a salir a la superficie en el día a día con menos frecuencia y a no estar mediatizadas por los sistemas de acción de la vida cotidiana. Así, en el caso de la disociación estructural secundaria es más probable que las PES estén mediatizadas únicamente por la defensa, y existe una mayor tendencia a tener exclusivamente una única PAN. Cuando las PES hacen su aparición en el ámbito de la vida cotidiana, ello suele estar relacionado con la reviviscencia del recuerdo traumático o bien por la presencia de un estímulo que activa la función defensiva de una parte de la personalidad. Por ejemplo, una víctima puede tener una PES que irrumpe con objeto de forcejear con su pareja cada vez que se inicia un acercamiento sexual, percibido como una violación. Estas partes tienen generalmente unas funciones limitadas y no suelen tener plena conciencia del presente. En principio, el número de partes de la personalidad en un individuo dado tiene poco que ver con si la disociación es de nivel secundario o terciario. Un paciente con una disociación estructural secundaria puede tener muchas PES, mientras que un paciente con una disociación estructural terciaria puede tener solamente 2 PANs y 2 PES. Pero por regla general el mayor número de divisiones se relaciona con una menor eficiencia mental y una mayor probabilidad de que la persona traumatizada presente una disociación estructural terciaria. Por otro lado, los pacientes con una disociación terciaria tienen más de una parte de la personalidad que actúa en la vida cotidiana. No son activadas por recuerdos traumáticos,
como ocurre con las PES, sino por las funciones y objetivos específicos asociados a distintos ámbitos de la vida actual del paciente. Por ejemplo, unas partes se centran exclusivamente en el trabajo, otras en los hijos, otras en la actividad sexual. Hipotetizamos que los orígenes de la división entre las PANs reside en la incapacidad del niño falto de apoyo, emocionalmente abandonado y maltratado, de integrar los incipientes sistemas de acción de la vida cotidiana cuando diversos aspectos de la propia vida cotidiana son de por sí crónicamente traumáticos. Una paciente de 34 años, Tracy, con un TDI tenía varias PANs distintas, cada una de ellas con un nombre diferente. Betty iba a trabajar y se desenvuelve bien en su trabajo como ingeniero informático especialista en programación. Cuando Tracy era niña, Betty era la parte que iba al colegio. Betty resolvía los problemas técnicos en el trabajo, pero no sabía relacionarse con los demás. Esta tarea le correspondía a Therese, que era encantadora y extrovertida, aunque irresponsable, y sentía que era una adolescente. La propia Tracy estaba deprimida, tenía tendencias suicidas y era retraída, no disfrutaba de su trabajo y evitaba relacionarse. Betty era una PAN que cuidaba internamente de las pequeñas PES. Betty no funcionaba externamente en el marco de la vida cotidiana. Había también una PE que tendía a dominar cuando Tracy estaba sola en casa. La pequeña Tracy lloraba, se mecía a sí misma y parecía sufrir graves dolores físicos, si bien no era capaz de decir lo que le pasaba. A la mayoría de las PANs no les caía bien la pequeña Tracy y la evitaban todo lo posible. Una segunda PE bastante elaborada se sentía masculina, pensaba que era musculosa y fuerte, se llamaba el Terminator y tenía atemorizadas a todas las otras partes. Esta PE interfería en cualquier relación íntima que Tracy tratara de crear, maldecía a los hombres y quería violarlos, y quitaba violentamente las ropas de la cama metiéndolas en bolsas de basura al tiempo que murmuraba rabiosa entre dientes inmediatamente después de tener una relación sexual mientras el hombre en cuestión todavía estaba en la cama. Tracy hablaba de otras PES que eran internas, vivían en una habitación muy grande y no parecían funcionar externamente, sino que vivían en un caos y un dolor continuos, dedicándose a vociferar estrepitosamente dentro de su cabeza. Los pacientes con un TDI pueden seguir desarrollando más PANs en la adultez con objeto de afrontar experiencias que no pueden integrar. Adicionalmente, la reactivación continua de las PES y sus recuerdos traumáticos también dificulta el desenvolvimiento de la PAN, haciendo que la víctima traumatizada sea más vulnerable a la disociación, un déficit y una defensa que se ven considerablemente rigidificados en la adultez. Una paciente, Etty, con un TDI y antecedentes de abusos sexuales durante la niñez, se quedó embarazada y necesitó que un tocólogo le hiciera unos exámenes prenatales. Estas exploraciones provocaron la reactivación de su trauma sexual. Para evadirse de estas reactivaciones, desarrolló una nueva PAN que le permitía tolerar los exámenes físicos sin la intrusión de los recuerdos traumáticos. Lena desarrolló una PAN exclusivamente para las relaciones sexuales, porque no podía soportar tener relaciones sexuales con su marido, pero sentía que no era capaz de decirle que no. Lena también creó una parte muy limitada de su personalidad cuya única función era la de fregar los platos. Estos son ejemplos de cómo la disociación estructural comienza como un déficit durante la traumatización, pero puede convertirse en una defensa mental y una forma de afrontar los meros contratiempos del día a día. Es particularmente probable que aparezca dicha división en el ámbito de la vida cotidiana cuando el nivel mental de la persona en cuestión es muy bajo, como era el caso de Lena. En la disociación estructural terciaria, cada PAN se reduce a las funciones y necesidades del sistema de acción en particular por el que dicha parte de la personalidad está mediatizada. La Betty de Tracy se centraba exclusivamente en el trabajo. La nueva PAN de Etty se ocupaba exclusivamente de los exámenes ginecológicos. Obviamente, los terapeutas se encuentran con muchas combinaciones de PANs y sistemas de acción, con unas que incluyen toda una gama de sistemas de acción para desenvolverse en la vida cotidiana, y otras que incluyen uno solo. La división de la PAN puede tener lugar cuando la vida normal desborda al individuo, quien entonces se sirve de las partes disociativas de la personalidad para afrontar el día a día. Emancipación y elaboración de las partes disociativas de la personalidad. En las formas complejas de disociación estructural existen dos cualidades de las partes disociativas que generalmente evolucionan con el paso del tiempo. La primera es el grado de emancipación, esto es,
de separación y autonomía que una parte disociativa ha desarrollado en relación con otras partes de la personalidad. La segunda es el grado en que una parte disociativa desarrolla la complejidad y el alcance de las ideas y funciones que constituyen la personalidad a lo largo del tiempo. A esto lo llamamos elaboración. Si bien la bibliografía especializada tiende a asociar la emancipación y la elaboración con el TDI, estos procesos también pueden tener lugar en distintos grados en la disociación estructural secundaria, y a veces en la disociación estructural primaria igualmente. Emancipación. La emancipación incluye el grado en que una parte de la personalidad es capaz de actuar por sí sola al margen del control de otras partes, incluido el acceso al control pleno o control ejecutivo. Otras partes pueden ser amnésicas en relación con la parte que tiene el control, o bien ser conscientes de dicha parte y no poder controlarla. Las relaciones entre las partes que evitan integrarse contribuyen a su emancipación. Las relaciones internas temerosas y avergonzantes, tales como aquellas en las que una parte grita «puta», favorecen la emancipación porque las partes evitan cada vez más unas a otras, y por tanto quedan más divididas. El grado de emancipación de las partes varía. Algunas tienen un conocimiento impersonal de que forman parte de una personalidad más amplia, sé que soy una parte de él, pero no lo siento como tal. Otras se dan cuenta de esto tan solo vagamente, y unas pocas se contemplan a sí mismas como una persona enteramente separada, aun cuando se vean enfrentadas a una evidencia absolutamente obvia que lo contradice. Ello puede acarrear graves problemas a las víctimas. En calidad de P, Lena trataba de matarse cortándose las muñecas. Esta P no parecía comprender que si Lena moría, ella moriría también, es decir, que compartían el mismo cuerpo y eran partes de la misma personalidad. El propósito de la P era deshacerse de Lena, una Pan muy inhibida, para que la P pudiera al fin hacer lo que quería, que era salir con otros hombres, tener una vida sexual, beber e ir de juerga. En este caso no se trata, pues, únicamente de una profunda falta de integración, sino también de un marcado estrechamiento del campo de atención y una focalización en determinados sistemas de acción con exclusión de los demás. También es evidente que Lena había renegado de sus impulsos inaceptables disociándolos en esta P. La emancipación es de lo más patente cuando las PANs y las Ps ejercen el control ejecutivo en el mundo exterior por contraste con el mundo interior, con o sin el conocimiento consciente de otras partes. Este grado de emancipación de las partes es un fenómeno habitual en el TDI. Por ejemplo, la abuelita de Lena cuidaba de sus hijos reales y la nueva Pan de Eti estaba presente durante sus exploraciones ginecológicas. Los síntomas más frecuentemente mencionados en los trastornos disociativos complejos hacen referencia a la influencia mutua entre las distintas partes a nivel interno. Por ejemplo, una P golpea a otra. Una Pan trata de cuidar de las partes asociadas a los niños internos aterrados. Otra P hace con frecuencia comentarios groseros sobre la conducta de una Pan. Una P asociada a un niño pequeño se encierra en el ropero, se pone a llorar internamente. Esta vida interior tan activa, y a veces tan elaborada, entre las distintas partes de la personalidad también es bastante habitual en el TDI y suele incluir reescenificaciones atormentadoras de los abusos. Algunas de las partes disociativas que influyen en otras partes, raramente, si es que alguna vez, actúan en el mundo exterior. Para dichas partes, el mundo interior, habitualmente un mundo de desolación y de terror, puede ser tan real como el mundo exterior o incluso más real. En unos pocos casos, ello incluye mundos de fantasía ricamente poblados que le permiten al individuo tener un alivio artificial frente a las vicisitudes cotidianas de la vida como ser humano gravemente traumatizado. Elaboración. La elaboración tiene que ver con la complejidad del repertorio de acciones de que dispone una parte disociativa de la personalidad, incluida la memoria, las habilidades y el sentido de la identidad. Se va desarrollando cuando una parte disociativa se ve expuesta con regularidad a la realidad externa o a una rica realidad interior. Las reiteradas interrelaciones de las partes disociativas con otras personas o bien entre ellas mismas, amplían su historia vital y su repertorio de acciones mentales, ya sea que tengan lugar dentro del contexto de la vida cotidiana o de la traumatización. De este modo, dichas interrelaciones elaboran su existencia. Algunos intercambios son benignos o incluso útiles, pero otros contactos suscitan miedo, asco o vergüenza. La elaboración del sentido de la identidad como, por ejemplo, nombres, edades y demás rasgos identificatorios, son mucho menos importantes que la ausencia de conciencia que es la causante principal de la elaboración.
Janet les llama a estas elaboraciones, junto con el consiguiente grado de emancipación, creencias sustitutivas, que acontecen cuando no se puede integrar una situación. La forma que adopta la creencia sustitutiva es lo de menos. No debemos concederle demasiada importancia a todas estas sustituciones. Debemos ver por debajo de las mismas los desconocimientos que constituyen la esencia de la enfermedad y que suelen estar más o menos disimulados. Es de estos desconocimientos, y de su importancia psicológica, de lo que depende la mayoría de las veces la gravedad de la enfermedad. Brown sugiere un continuum de elaboración. En uno de los extremos tendríamos una P muy limitada que contiene un pequeño aspecto de una experiencia traumática, al que el autor se refiere, como fragmento de huella mnémica, y en el otro extremo P's mucho más complejas. Brown define la P muy limitada como un fragmento que dispone únicamente de un mínimo de pautas de respuesta a los estímulos, historia vital y gama de emociones / afectos, pero tiene conocimiento de un breve periodo de tiempo. Algunas de estas P's tienen un propósito muy específico durante la traumatización. Por ejemplo, la función de una P en una paciente con un TDI era solamente la de realizar una felación, si ello era en respuesta al hecho de que hubiera sido azotada y obligada a hacerle una felación a su hermano con destino a la pornografía infantil. Otra llamada melodía expresaba los pensamientos de otras partes a través de la música. Cada P vivencia el suceso traumático desde su propia perspectiva, dependiendo del canal perceptivo y del centro de atención de los sistemas de acción por los que están mediatizadas. La elaboración también puede estar determinada por las influencias socioculturales, como en el caso de las P's modeladas sobre la base de personajes del mundo de la televisión o del cine. Un paciente tenía un grupo elaborado de P's, la totalidad de las cuales se basaban en personajes de la Guerra de las Galaxias. M.R. Spock hacía las veces de Pan, a la manera de un consumado intelectual, pero falto de emociones. Pero no existe absolutamente ninguna evidencia de que los trastornos disociativos estén en sí mismos provocados por la representación de papeles sociales. Mezclas de Pan y P. Puede haber mezclas complejas de Pan y P en pacientes muy fragmentados. Los niños que han sido maltratados y abandonados por sus cuidadores en la niñez temprana, con los malos tratos formando parte esencial del día a día, probablemente tendrán especial dificultad en desarrollar los sistemas normales asociados a la vida cotidiana. Esta suele ser una experiencia habitual en el caso de los pacientes con un TDI. Estos niños deben alternar tan rápida y frecuentemente entre los incipientes sistemas de acción responsables de la defensa y de la vida cotidiana que dichos sistemas, y por tanto sus P's y Pans, pueden aparecer mezclados bajo la forma de unas manifestaciones totalmente caóticas. En pacientes con un TDI y un funcionamiento muy bajo, muchas Pans y P's pueden parecer prácticamente indistinguibles unas de otras. Ahora bien, contempladas más de cerca, algunas partes disociativas, PROPAN, parecen estar más orientadas al funcionamiento en la vida cotidiana, mientras que otras partes, PROP, parecen estar más orientadas a la defensa. Estos pacientes son los más difíciles de tratar porque su nivel mental es excepcionalmente bajo, y los sistemas defensivos actúan constantemente en la vida normal, lo que desemboca en paranoias, agresiones, hiperreactividad a las fluctuaciones relacionales, e incapacidad general de emprender actividades vitales normales. Generalmente suelen tener flashbacks crónicos y debilitadores, que son fácil y frecuentemente reactivados por estímulos condicionados. A los pacientes de tales características, la vida cotidiana misma les desborda. La parte disociativa principal de una paciente, Eti, que padecía un TDI estaba gravemente traumatizada y podía funcionar a un nivel muy bajo únicamente con mucho esfuerzo y mucho sufrimiento. Aunque estaba mediatizada por diversos sistemas de acción importantes de la vida cotidiana, esta parte también guardaba muchos recuerdos traumáticos relacionados con el enorme maltrato verbal por parte de su madre. Otras P's incluían otros tipos de traumas graves. Cuando los sucesos traumáticos invaden crónicamente la vida cotidiana de un niño, las P's pueden asumir determinados sistemas de acción que normalmente formarían parte de la vida cotidiana, pero que en lugar de ello se convierten en un componente esencial del trauma. El ejemplo más común es el del sistema de acción responsable de la sexualidad. Si bien este sistema de acción corresponde habitualmente a la PAN como parte de la vida normal, puede quedar asociado a P's obligadas a lidiar con los abusos sexuales. Por ejemplo, los agresores pueden estimular a los adolescentes hasta hacerles llegar al orgasmo, o estimular el incipiente sistema de acción de la sexualidad de un niño más pequeño de forma tan frecuente y tan intensa
sa que dicho sistema se desarrolle prematuramente dentro del marco de los abusos. Algunas se desarrollan como una defensa para no tomar conciencia de los abusos sexuales. Por ejemplo, unas insisten en que sedujeron al agresor y por ello controlaban la situación y no les hicieron daño, lo que implica una activación del sistema responsable de la sexualidad. Otras creen que son homosexuales, aunque la PAN insista en ser heterosexual, o bien que son del sexo contrario a otras partes de la personalidad. Cuando el niño madura, tales pueden provocar actinotes sexuales y generar una considerable confusión respecto de la identidad sexual o el sexo biológico. Dichas pueden desempeñar un papel prominente en la forma como el paciente aborda su sexualidad a lo largo de todo su desarrollo. Tipos de PANS y PES. En la bibliografía especializada sobre el TDI, se han descrito diversos tipos de partes disociativas de la personalidad. Estas incluyen partes invitadas, partes infantiles, partes protectoras y auxiliares, autoprotectores internos, partes persecutorias, basadas en introyecciones de los agresores, partes suicidas, partes del sexo opuesto, partes promiscuas, administradores y partes obsesivo-compulsivas, partes que abusan de sustancias, partes autistas y discapacitadas, partes con talentos o habilidades especiales, partes anestésicas o analgésicas, imitadores e impostores, demonios y espíritus, animales y objetos, tales como árboles, y partes pertenecientes a una raza diferente. Algunos de estos tipos de partes, tales como las partes infantiles, persecutorias y suicidas, son bastante comunes, en tanto que otras no. Todas estas partes pueden interpretarse como PANS o PES más o menos elaboradas, cuyas características vienen definidas por el sistema de acción que mediatiza su funcionamiento y que incluye determinadas defensas psicológicas, en particular, la personalidad invitada. La bibliografía especializada sobre el TDI suele mencionar la existencia del llamado invitado, la PAN que sale, fuera o está al cargo del control ejecutivo la mayor parte del tiempo. También se suele hacer generalmente referencia a la misma como la personalidad original, pero en la disociación estructural terciaria no existe tal personalidad original, ni el invitado es una parte no disociativa de la personalidad. En su lugar, la personalidad aparece dividida en dos o más partes disociativas, una o más de las cuales puede considerarse como el invitado. Nosotros preferimos hablar de PAN, porque el invitado tiene la función de vivir la vida diaria normal y no tiene conciencia, o no de forma plena, de la traumatización. Algunos pacientes con un TDI pueden tener varias partes disociativas que ocupan posiciones claves en la vida cotidiana, y a las que por tanto podemos llamar invitadas, si bien puede que no ejerzan el control ejecutivo con más frecuencia que otras. En el caso de algunos pacientes, varias partes disociativas pueden contribuir a conformar una fachada social que trata de ocultar los muchos déficits y la evidencia manifiesta del TDI. Lena tenía PANS como estas, todas las cuales incluían variaciones ligeramente diferentes del mismo nombre y funcionaban como un equipo para impedir que los demás fueran conscientes de la profunda disociación existente. En otros casos, el invitado puede ser una PAN con rasgos de P, derivada del abandono emocional y el maltrato temprano y prolongado que imposibilitó la formación de partes que incluyeran únicamente sistemas de acción de la vida cotidiana, y que por tanto no estuvieran contaminadas por los sistemas de acción responsables de la defensa. La mayoría de las veces, el invitado cuenta con cierto reconocimiento de otras partes de la personalidad, si bien puede haber un mayor o menor grado de amnesia. Pero a veces el invitado no sabe de la existencia de otras partes disociativas y se dedica a perder el tiempo mientras otras ejercen el control ejecutivo. Putnam, Gurov, Silverman, Barban y Post, 1986. Como señala Cr. Stern, suele ser más frecuente el caso de que el invitado niegue activamente la evidencia de la existencia de otras partes disociativas de la personalidad, en lugar de que las partes disociativas se escondan del invitado. Este desconocimiento puede ser tan grave que, al verse enfrentado a la evidencia de la existencia de otras partes disociativas de la personalidad, el invitado huya del tratamiento. Las partes infantiles de la personalidad. Además de las partes persecutorias, las partes infantiles son probablemente las PES más habituales que aparecen en los casos de maltrato y desamparo infantil crónico, tanto en la disociación secundaria como en la terciaria. Se trata de PES que suelen ser temerosas y desconfiadas, y muchas de ellas se muestran también pegajosas y carenciadas.
Estas últimas se basan en el subsistema defensivo responsable del llanto de apego, junto con una dependencia desadaptativa y un estilo de vinculación inseguro. El centro de atención de las PES infantiles se limita generalmente a las señales de amenaza o apego, por lo que el terapeuta puede percibirse como un posible agresor, pero también como un posible consuelo. Habitualmente, las PES infantiles están fijadas al periodo de la traumatización y son más numerosas que la PANS. La inconsciencia puede ser tan grave y generalizada que se sientan literalmente como auténticos niños. Las partes infantiles pueden idealizar al agresor, demostrando con ello una inconsciencia extrema respecto de su historia real. A veces niegan tener los mismos padres que otras partes de la personalidad. Suelen carecer del juicio o las habilidades necesarias para afrontar las situaciones de la vida cotidiana. Otras partes infantiles de la personalidad pueden ser en realidad PANS, mediatizadas por sistemas de acción como el juego, la exploración o la vinculación, y que han quedado fijadas al desarrollo temprano de dichos sistemas. Estos sistemas de acción llevarían normalmente al individuo a crecer y desarrollarse mental y físicamente. Sin embargo, algunas de las PANS de las víctimas de una traumatización infantil crónica pueden no haber vivido ningún crecimiento mental, sino más bien haber quedado fijadas en el tiempo y en el desarrollo en mayor o menor grado, desde el momento en que la vida cotidiana comenzó a incluir cada vez más desamparo y más malos tratos. Estas PANS incluyen la ilusión consoladora y evasiva de que la vida no trajo consigo realidades cada vez más crudas, y que todo está bien. En razón de ello, puede que solo quieran jugar o que sean sociables hasta la ingenuidad. Frances tenía una parte llamada Play, a la que le encantaban los juegos, parloteaba sin cesar con una excitación infantil y aborrecía que otras partes tuvieran que trabajar, lo que le parecía aburrido. Play era incapaz de reconocer que habían abusado de ella, y si alguna vez se mencionaba el tema, se limitaba a intensificar su locuacidad a propósito de cosas divertidas. Era totalmente evidente que Frances presentaba un alto grado de inconsciencia, y que la función que cumplía el juego no era únicamente una forma de aislarse en un sistema de acción, sino que también se había convertido en una defensa psicológica para no tomar conciencia de su traumatización. A veces, las partes que juegan pueden constituir ya no solamente el sistema de acción responsable del juego, sino también la reescenificación de los abusos sexuales, que les fueron presentados por el agresor como jugar a ciertos juegos. Lily tenía una PE infantil que solo quería jugar en terapia. Sus rígidas acciones y tendencias de acción tenían una doble función. En primer lugar, era su forma de sacarle algún placer a la vida. La paciente había sido gravemente desatendida de niña, incluso durante el transcurso de una larga hospitalización de pequeña. Un enfermero la sacaba de la cama para jugar. Este juego había sido inicialmente placentero y benigno desde la perspectiva de Lily, pero finalmente derivó en un abuso sexual. El segundo propósito de la PE, y el más oculto, era el de mantener al enfermero interesado en el juego real, con objeto de impedirle pasar al plano sexual. Esta era la misma pauta que volvía a representar con el terapeuta. Las partes protectoras. Existen dos tipos relacionados de PES que tratan de proteger, aunque con frecuencia de formas extremadamente autodestructivas, las partes disociativas atacantes y las partes disociativas persecutorias de la personalidad. Un tercer tipo es más directamente útil y ayuda al individuo de una forma más madura y funcional a adaptarse a la vida cotidiana, a menudo con una buena dosis de capacidad de observación. Sin embargo, habitualmente no suele haber marcado gran parte de la vida del paciente. Los dos primeros tipos son ambos de naturaleza defensiva, están fijados al subsistema defensivo del ataque protector y pretenden regular las difíciles emociones de la rabia y la agresividad y evitar sentirse heridos o sentir miedo o vergüenza. Dentro de su sistema de acción específico, la atención de tales PES se limita a todo aquello que contemplen como una amenaza, pero suelen ser incapaces de diferenciar lo que es amenazante y lo que no lo es. Su condicionamiento es tan generalizado que son incontables los estímulos que suscitan una reacción defensiva rígida. El contacto con el terapeuta activará estas PES, porque están condicionadas a evitar el apego, la dependencia y las necesidades afectivas. Las PES atacantes forman parte del subsistema defensivo responsable del ataque y tienen la función explícita de proteger a la víctima traumatizada, tanto internamente como ante la percepción de una amenaza externa. Sostienen unas creencias sustitutivas defensivas, tales como la idea de que son fuertes,
están ilesos y son capaces de emprender actos decididos de rabia y de venganza. A menudo estas partes de la personalidad se ven a sí mismas como un niño o un adolescente duro, o bien como un hombre grande y fuerte, y se presentan en terapia con baladronadas: no necesito nada de usted, ni ellos tampoco lo necesitan, así que mejor déjelos solos. Las persecutorias tienden a vivirse y presentarse como los agresores originales implicados en los hechos traumáticos originales. Esta inconsciencia puede alcanzar proporciones delirantes, pero no es más que otra modalidad de creencia sustitutiva. Las persecutorias suelen estar más dirigidas al interior y responder ya no solo a la percepción de la amenaza externa sino también interna. A falta de la capacidad de mentalizar a los agresores, de crear representaciones simbólicas, los niños pueden optar por meter dentro, introyectar el objeto malo de los agresores. Así, en calidad de pez dicen ser el maltratador y no el maltratado, y sienten y actúan como un agresor en diferentes grados. En este sentido, tales pez suelen ser incapaces de distinguir la realidad interna de la realidad externa. Muchas personas traumatizadas son atormentadas por estos agresores internos como si los malos tratos prosiguieran. Las persecutorias también pueden escenificar representaciones de la experiencia traumática desde la percepción que tiene el niño del punto de vista del agresor. H.L. Schwartz refiere un ejemplo: cuando me estaban follando, me convertí en ellos y me dejó de doler, y me sentí bien de ser yo el que me hacía daño, de ser yo el responsable de todo aquello, en lugar de ellos. Ahora, a pesar de que sé que soy yo y de que todo esto que digo no es real, no puedo encontrar la forma de volver a aquel niño al que le hicieron tanto daño, ni tan siquiera siento pena de él. En este caso, existe alguna conciencia de que la víctima no es realmente el agresor, sino que fue él quien recibió el daño, pero la conciencia plena no puede tener lugar. Al igual que sus agresores reales, estas pez no tienen las habilidades de regulación necesarias para controlar la agresividad y la rabia, ni el dolor, la vergüenza, las carencias y el miedo que subyacen a buena parte de su hostilidad. Durante el transcurso del tratamiento, tienen que aprender formas alternativas de afrontar la rabia y las emociones intensas. Tanto las pez atacantes como las persecutorias pueden irrumpir violentamente en la PAN con acciones autodestructivas tales como cortarse o mutilarse y dominar la conciencia. Pueden provocar acting outs en la relación con el terapeuta u otras personas en la vida del paciente, al tiempo que la PAN se muestra amnésica en relación con tales episodios, o bien tiene conocimiento de ello pero ningún control conductual. Otros protectores están mediatizados por el sistema de acción responsable de los cuidados, o bien son más sencillamente la elaboración de una parte observadora peritraumática. Las partes cuidadoras se interesan más activamente por regular el sistema de las partes disociativas de la personalidad, aunque su capacidad puede estar más o menos limitada. Si bien estas partes están mediatizadas principalmente por el sistema responsable de los cuidados, habitualmente suelen mostrar una falta de conocimiento respecto del cuidado de sí mismos y se agotan fácilmente. Su conocimiento se limita a las necesidades internas o externas de los demás, y por ello tienen poca capacidad de jugar, explorar o relacionarse. Es esencial que el terapeuta no confíe excesivamente en tales partes disociativas, dado que ello no haría más que reforzar la limitación del campo de conciencia a los cuidados, en detrimento de otros sistemas de acción, orígenes de la disociación estructural secundaria y terciaria. La disociación estructural más compleja y crónica viene generada por la traumatización temprana, grave y crónica. Teóricamente, los distintos niveles de disociación estructural de la personalidad estarían asociados a una interrelación compleja entre el nivel de desarrollo y el correspondiente nivel mental del individuo, la gravedad y la duración de la traumatización, los factores genéticos que favorecen la vulnerabilidad o la resiliencia, el grado de apoyo social, incluidas las relaciones de apego, la alteración de la integración normal de los sistemas de acción del niño, que requiere la presencia de una relación de apego seguro, y la interrupción. La regresión del desarrollo infantil del repertorio de habilidades mentales y conductuales para afrontar adaptativamente y con flexibilidad las vicisitudes de la vida cotidiana, las relaciones y demás estresores. El desarrollo de la personalidad en los niños pequeños y la inmadurez de las estructuras cerebrales responsables de la integración. La personalidad del niño pequeño está relativamente no integrada y las estructuras integradoras del cerebro todavía están inmaduras. La calidad de los primeros años de vida, particularmente del apego seguro,
contribuye materialmente a sentar las bases de una organización de la personalidad que guarde cierta unidad a través de distintos contextos, tales como sistemas de acción, lugar, tiempo y sentido de la identidad. Por lo que se refiere a la disociación estructural primaria, hemos dado por supuesto que antes de la traumatización la personalidad era un sistema mental relativamente integrado, pero este no suele ser el caso de los niños pequeños. Hipotetizamos que es probable que la disociación estructural secundaria se derive de la intersección de una serie de factores, tales como la edad, el grado y la severidad de la traumatización, la falta de apoyo social, la relación con el agresor, la tendencia a evitar los recuerdos traumáticos y los posibles factores genéticos. Cuando mayor sea el niño antes de los abusos y del abandono emocional, más probable será que los sistemas de acción de la vida cotidiana hayan quedado más unificados, y por tanto será menos probable que se desarrolle más de una única PAN. Es mucho más probable que la disociación terciaria se desarrolle dentro del contexto de una traumatización infantil más temprana que forme parte ininterrumpidamente de la vida cotidiana, de manera que la PAN también queda estructuralmente disociada. Intensidad, duración, reiteración de la traumatización y nivel evolutivo. Janet sostiene que tienen unos efectos desintegradores proporcionales a su intensidad, duración y repetición. Al igual que Janet, Ferenczi señala que la traumatización grave y crónica durante la niñez genera una división más compleja de la personalidad. Si los OCS aumentan en número durante el desarrollo del niño, el número y los diversos tipos de divisiones de la personalidad aumentan también, y al poco resulta extremadamente difícil mantener un contacto sin confundirse con todos los fragmentos, cada uno de los cuales se comporta como una personalidad separada, que ni tan siquiera sabe de la existencia de las demás. Si bien Ferenczi exagera la falta de conocimiento consciente mutuo entre las distintas partes disociativas de la personalidad, sus observaciones clínicas indican que el inicio temprano y el número de experiencias altamente estresantes constituyen factores de primer orden en relación con la generación de una disociación estructural compleja. Diversos estudios con pacientes gravemente traumatizados y con pacientes que acuden a los servicios médicos ofrecen pruebas en favor de que la disociación grave y crónica se relaciona con la traumatización temprana y persistente. Adicionalmente, se ha hipotetizado que los niños más pequeños son particularmente propensos a la disociación peritraumática y demás psicopatologías relacionadas con la traumatización. Así pues, la traumatización grave en la niñez temprana tendería a asociarse a formas más graves de disociación, a las que nos referimos como disociación estructural secundaria y terciaria de la personalidad. Los efectos nocivos y crónicos del abandono emocional y los malos tratos han sido ampliamente documentados e incluyen evidencias de una disociación estructural. Así, la gravedad de los síntomas disociativos estaría asociada a los abusos sexuales y físicos, el abandono, además de la gravedad y la cronicidad de estos malos tratos, y las alteraciones de la madre. El apego desorganizado en los niños crónicamente traumatizados. Las alteraciones graves en el desarrollo temprano de los estilos de vinculación entre los niños y sus cuidadores parecen ser precursores de la patología disociativa, incluidas las formas más complejas de disociación estructural de la personalidad. Si bien el sistema responsable de la vinculación es solamente uno de los sistemas de acción que motivan las tendencias de acción del ser humano, es de hecho el sine qua non que promueve el desarrollo y la unidad de los demás sistemas de acción. En particular, regula las reacciones de amenaza que podrían interferir en la consolidación de los sistemas de acción responsables de la vida cotidiana. Según Lyons-Root, la calidad de la regulación del miedo que brindan las relaciones de apego es fundamental para que la incipiente libertad del niño pueda desviar la atención de las cuestiones relacionadas con la amenaza y la seguridad para dirigirla a otros logros evolutivos, tales como la exploración, el aprendizaje y el juego. Así pues, las redes neurales relacionadas con los sistemas de la vida cotidiana se vuelven cada vez más complejas e interrelacionadas en virtud del uso constante y consistente, lo que desemboca en una personalidad más coherente y un individuo bien adaptado a vivir con otras personas. Pero, ¿qué sucede cuando los cuidadores manifiestan una actitud temerosa, hostil o desvalida hacia sus hijos? Cuando tal conducta constituye la norma, se desarrolla un determinado estilo de apego en el infante. El apego describe el estilo relacional caracterizado por unas reacciones inhabituales de aproximación-evitación del infante hacia el cuidador que debería ser la fuente de protección y de seguridad, pero que también es simultáneamente fuente de miedo y amenaza.
La investigación prospectiva longitudinal ha demostrado que incluso al margen de los malos tratos y el abandono infantil graves, los padres con un estilo de relación que induce el apego en el niño predicen altamente la sintomatología disociativa en diversas fases del desarrollo hasta la adolescencia o la adultez joven. Aunque tal conducta por parte de los padres no se pueda considerar objetivamente abusiva, lo cierto es que desborda la eficiencia mental del niño, y esta es la razón de que pueda ser traumática. Según Liotti, las conductas contradictorias características del apego del infante indicarían la existencia de múltiples e incompatibles modelos internos de referencia respecto de sí mismo y de la figura de apego, lo que supone un defecto de integración a nivel de memoria, afecto, cognición e identidad. De hecho, Liotti afirma que estos modelos de referencia se disocian unos de otros porque el niño no dispone de ninguna forma organizada de interpretar semejante situación. En el lenguaje utilizado en este libro, estos modelos internos de referencia estarían representados por las partes disociativas de la personalidad. El sistema innato de apego de los niños pequeños activa la aproximación mental y conductual desde el momento en que son separados de su cuidador. Pero cuando un niño se aproxima a una figura de apego que también desatiende gravemente, maltrata o provoca miedo por alguna otra razón, se produce una sensación cada vez mayor de amenaza, lo que a su vez activa los subsistemas defensivos. En nuestra opinión, el apego desorganizado en realidad no está totalmente desorganizado. El conflicto, que el niño no puede resolver, entre aproximación y evitación favorece la disociación estructural entre las distintas tendencias de acción activadas por el apego inseguro y el sistema defensivo movilizado ante la percepción de la amenaza. En sí mismas, cada una de las partes de la personalidad está perfectamente organizada en torno a unas tendencias de acción muy específicas pero limitadas, restringidas a la defensa frente a la amenaza y a determinados estilos de apego inseguro en particular. A veces, la alternancia o la irrupción de tales partes conflictivas no está voluntaria ni conscientemente coordinada, y ella es la razón de que la conducta parezca desorganizada y desorientada. Otra forma de decirlo sería que los sistemas responsables de la vinculación y la defensa estarían organizados en distintas partes de la personalidad, pero no existe una cohesión entre las partes. En el caso de la traumatización infantil crónica, el sistema defensivo contenido en las PES no tiene lugar en un vacío relacional, sino dentro del contexto de una relación primaria y necesaria. Así, el apego puede manifestarse bajo la forma de diferentes estilos inseguros e incluso seguros a lo largo de las distintas partes disociativas de la personalidad. Hemos observado que algunas PANs pueden desarrollar vínculos muy seguros, mientras que otras partes de la personalidad continúan teniendo unos estilos totalmente inseguros, en consonancia con la bibliografía clínica especializada que afirma que un mismo individuo puede tener un vínculo seguro con una persona, pero un estilo inseguro con otras. Si bien las PES parecen estar centradas predominantemente en la defensa, es muy probable que la mayoría o todas las partes de la personalidad desarrollen estilos de vinculación subyacentes, si no manifiestos. Las PES estarían, pues, configuradas ya no solo por la defensa sino también por las tendencias de acción asociadas al apego inseguro, que serían compatibles con la defensa, por ejemplo, el llanto de apego y la búsqueda desesperada de apego, el ataque y el apego resistente que incluye la agresividad crónica y el dolor ante la separación, o la huida y el apego evitativo, que implica escaso o ningún contacto con los demás. Las tendencias vinculares de las PES asociadas al trauma relacional permiten distinguirlas de las PES formadas fuera del contexto de la relación, por ejemplo, las desarrolladas a raíz de un desastre natural. Mientras que las primeras manifiestan un apego inseguro junto con determinadas estrategias defensivas, las segundas podrían estar centradas enteramente en la defensa. La observación atenta de las secuencias y repeticiones de las alternancias entre las partes disociativas y de determinadas conductas relacionadas con estilos de vinculación específicos puede poner de relieve la organización subyacente de un estilo de vinculación variable que también suele guardar una correlación con las tendencias de acción defensivas. Por ejemplo, una AP atacante que se resiste al apego puede seguir regularmente a una AP carenciada y que busca apegarse desesperadamente, con el fin de protegerla, o bien una AP huidiza puede evitar el apego desde el momento en que la PAN, que establece vínculos más seguros, intenta ahondar en una relación. Repertorio inadecuado de habilidades mentales y conductuales. Las personas que crecen con los malos tratos y el abandono emocional crónico suelen tener deficiencias profundas en la capacidad de regular el afecto, la fisiología,
el sentido de la identidad y demás aspectos del funcionamiento que requieren una modulación, una coordinación y una cohesión regulares. Carecen de habilidades tales como el conocimiento consciente, el contacto con otras personas, la regulación afectiva, la tolerancia al estrés emocional, la capacidad de diferenciar entre la realidad interna y la realidad externa, la tolerancia a la soledad, la capacidad de tranquilizarse a sí mismo, la regulación del autodesprecio y demás emociones asociadas a la autoobservación o emociones sociales, la capacidad de reflexionar en lugar de limitarse a reaccionar, y la capacidad de mentalizar, de imaginarse que pueden pensar o sentir los demás, y que dichos pensamientos y sentimientos pueden ser diferentes de los propios. Además, las víctimas traumatizadas tienen dificultades asociadas a la desregulación fisiológica y a problemas elementales de hipoactivación e hiperactivación fisiológica. El apego seguro en los primeros años de vida constituye la base de las habilidades de autorregulación. Al parecer, los cuidadores primarios proveen de funciones reguladoras al sistema neural inmaduro del infante. La pérdida del apego materno y la pérdida de las funciones reguladoras brindadas por el cuidador a los diversos sistemas neurales en vías de desarrollo del infante inducen una reacción de separación que estaría mediatizada por el pánico. Cuando el pánico se activa de forma regular, se convierte en un factor desorganizador en el desarrollo de la personalidad del niño pequeño. La ausencia crónica de regulación externa, junto con la experiencia de acontecimientos abrumadores y el miedo inducido por la amenaza, dejan al niño vulnerable a las emociones violentas sin la ayuda necesaria para regularlas y procesarlas. Resumen. La disociación terciaria constituye el nivel más complejo de disociación estructural y es característica de muchos de los casos de trastorno disociativo de la identidad. Si bien el DSM-4 afirma que las identidades disociativas son bastante elaboradas y autónomas, incluso los casos más complejos de TDI incluyen algunas PES bastante limitadas, similares a las PES habitualmente más rudimentarias de la disociación estructural primaria y secundaria. En la disociación estructural terciaria, cada PAN queda restringida a las funciones y necesidades de su sistema de acción en particular, razón por la cual es difícil alcanzar una continuidad y una cohesión en la vida cotidiana. En los niños pequeños crónicamente traumatizados cuya personalidad jamás ha llegado a integrarse, las PANs pueden ser la manifestación de la disociación de los sistemas de acción relacionados con la vida cotidiana. Los pacientes con un TDI pueden seguir desarrollando PANs adicionales dado que la vida cotidiana puede desbordarles debido a la presencia de un entorno difícil, al caos interior derivado de los conflictos entre las distintas partes disociativas, a la reactivación crónica de los recuerdos traumáticos y al bajo nivel mental. Cuanto más compleja sea la disociación estructural, más probable será que una o varias partes de la personalidad se emancipen y actúen de forma autónoma.